Hay crímenes que desafían la razón, casos tan oscuros que ni la justicia ni el paso del tiempo han podido resolver. Hoy te contaré 5 de esos crímenes reales, casos que dejarán más preguntas que respuestas. En ellos, la verdad sigue siendo una sombra, algo que se escurre entre los dedos. Prepárate para adentrarte en estos crímenes, donde la justicia aún no ha llegado y donde la verdad sigue sin revelarse. Caso 1. La desaparición de Madeleine McCann. La noche del 3 de mayo de 2007, en Praia da Luz, en Portugal, una niña de 3 años, Madeleine McCann, desapareció de su cama mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Aunque la escena parecía indicar que se trataba de un secuestro, jamás se encontraron pruebas concluyentes de lo sucedido. La policía investigó, pero los rastros se desvanecieron en el aire. Un equipo de investigadores privados también se involucró, pero el misterio persiste hasta día de hoy. ¿Fue un secuestro o algo más oscuro está detrás de esta desaparición? Han pasado años, pero aún hoy el caso sigue sin resolverse. Madeleine McCann se ha convertido en un símbolo de una verdad perdida. Y aunque han surgido decenas de teorías y supuestos avistamientos, ninguno ha llevado a una respuesta concreta. El más mediático ocurrió recientemente, cuando una joven polaca de 23 años, Julia Wandelt, afirmó públicamente ser Madeleine. La historia llegó a los titulares del mundo, pero pronto se desmoronó. Una prueba de ADN confirmó que no era ella. Lejos de terminar ahí, el caso tomó un giro aún más extraño. Julia fue arrestada y acusada formalmente de acosar a los padres de Madeleine, tras enviarles mensajes, audios e incluso presentarse en su casa en 2 ocasiones. El pasado 22 de abril se declaró no culpable ante un tribunal de Inglaterra. Caso 2. El misterio de Elisa Lam. El 19 de febrero de 2013, el cuerpo sin vida de Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, fue hallado en uno de los tanques de agua del Hotel Cecil en Los Ángeles. Su desaparición y las extrañas circunstancias de su muerte han generado numerosas teorías y especulaciones. Días antes de su hallazgo, las cámaras de seguridad del hotel captaron a Elisa en el ascensor, comportándose de manera errática, presionando múltiples botones, entrando y saliendo del ascensor y gesticulando como si hablara con alguien invisible. Este vídeo se volvió viral, alimentando teorías que iban desde enfermedades mentales hasta influencias paranormales. La investigación reveló que Elisa padecía trastorno bipolar y que, según su familia, tenía antecedentes de no tomar su medicación, lo que le había provocado episodios psicóticos en el pasado. El informe forense concluyó que su muerte fue un ahogamiento accidental, sin signos de violencia ni de consumo de drogas o de alcohol. Sin embargo, persisten las preguntas. ¿Cómo accedió al techo del hotel cuya entrada estaba supuestamente restringida? ¿Por qué sus pertenencias estaban fuera del tanque? ¿Y cómo es que nadie la vio en un hotel con tantos huéspedes y empleados? El Hotel Cecil, conocido por su oscuro pasado, incluyendo suicidios y la estancia de asesinos seriales como Richard Ramírez, añade una capa más de misterio a este caso. A pesar de las conclusiones oficiales, el caso de Elisa Lam sigue siendo objeto de debate y fascinación. Caso 3. Los asesinatos de Hinterkaifeck. En marzo de 1922, en una remota granja de Baviera, Alemania, 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados con una azuela. Las víctimas incluían a Andreas Gruber, su esposa Cacilia, su hija Victoria, los hijos de esta Cacilia y Joseph, y la nueva ama de llaves, María Baumgartner, quien había comenzado a trabajar ese mismo día. Días antes del crimen, la familia reportó ruidos extraños en el ático y descubrió huellas en la nieve que conducían a la casa, pero no salían de ella. Tras los asesinatos,
el perpetrador permaneció en la granja durante varios días, alimentando al ganado y consumiendo alimentos, lo que sugiere un conocimiento íntimo del lugar. A pesar de múltiples investigaciones y sospechosos, incluyendo a un vecino que tenía una relación con Victoria y que mostró comportamientos sospechosos tras el crimen, el caso nunca se resolvió. Las teorías van desde un crimen pasional hasta la posibilidad de un asesino serial itinerante. El caso de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los crímenes más enigmáticos y perturbadores de la historia. Un recordatorio de que, a veces, los horrores más grandes ocurren en los lugares más tranquilos. Caso 4. La Dalia Negra. 15 de enero de 1947. En un lote baldío del sur de Los Ángeles, una mujer paseando con su hija hace un hallazgo espeluznante. A primera vista, pensó que se trataba de una muñeca rota, abandonada. Pero no. Era el cuerpo mutilado de una mujer joven, cortado por la mitad, con una sonrisa macabra dibujada en su rostro. Su nombre era Elizabeth Short. Tenía solo 22 años. La prensa la bautizó como la Dalia Negra, inspirados en su cabello negro y una película popular de la época, La Dalia Azul. Pronto, su rostro se convertiría en símbolo de uno de los crímenes más infames de la historia estadounidense. Su cuerpo fue hallado limpio, sin una gota de sangre. Había sido cuidadosamente lavado, seccionado quirúrgicamente a la altura de la cintura y posicionado como si el asesino quisiera que alguien lo viera. Sus labios habían sido cortados hacia las mejillas, creando una sonrisa forzada y perturbadora. Nadie pudo explicar por qué, ni cómo alguien pudo hacerlo con tanta precisión médica. El asesino, quien quiera que fuera, envió una carta a la prensa con recortes de periódico y la dirección de la policía escrita con letras de revistas. La firmó Dalia Negra Avenger. El mensaje parecía un juego, pero lo que vino después fue aún más aterrador. A pesar de cientos de sospechosos, confesiones falsas y teorías conspirativas que involucraban médicos, militares e incluso figuras del cine, nadie fue condenado. El crimen quedó sin resolver, pero muchos creen que el mensaje del asesino y la forma en la que presentó el cuerpo fue una advertencia. Elizabeth Short se convirtió en un mito, una mujer hermosa asesinada con una precisión quirúrgica, convertido en símbolo de los secretos más oscuros de Hollywood. Su caso sigue vivo, porque quien lo hizo jamás fue olvidado. Caso 5. El crimen de la carta de Zodiac. Uno de los crímenes más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Está envuelto en misterio y confusión. En 1968, un asesino en serie conocido como Zodiac comenzó a aterrorizar el área de la bahía de San Francisco. Pero lo que lo hizo aún más temido y perturbador fue la necesidad que tenía de dejar mensajes codificados con sus asesinatos. El 20 de julio de 1969, tras un brutal asesinato de una pareja joven en un lago, Zodiac envió una carta a un periódico local. En ella, se jactaba de su crimen y desafió a la policía y a los medios de comunicación a descubrir su identidad, encriptando un mensaje en su misiva. La carta contenía un conjunto de símbolos que, según Zodiac, revelaban su verdadero nombre. Decía que las letras en ese código llevaban la verdad oculta y que la policía jamás podría descifrarlo. Los detectives trabajaron incansablemente, pero el código no fue resuelto de inmediato. Tomó decenas de años para que los expertos pudieran finalmente descifrar uno de los mensajes, aunque Zodiac nunca fue atrapado. Zodiac no solo enviaba cartas, también dejaba mensajes en sus crímenes,
buscando un juego macabro con la policía. En uno de sus mensajes escribió: algunas personas deben morir, solo para que yo sienta satisfacción. Pero más perturbador aún es el hecho de que dejó entrever en sus códigos, de manera indirecta, que él disfrutaba del control que ejercía sobre la mente colectiva de la sociedad. ¿Qué buscaba realmente con esos códigos? ¿Una admiración por su intelecto? ¿O tal vez un juego enfermizo con la muerte misma? El caso de Zodiac sigue sin resolverse. Y mientras tanto, los mensajes secretos continúan ocultos en las cartas que dejó atrás. Desafiante, como si la verdad estuviera fuera del alcance de la policía o de nosotros. Los crímenes con mensajes ocultos nunca dejan de asustarnos. Son casos que no solo nos confrontan con el horror de la violencia, sino con la idea de que quizás hay algo más que no comprendemos. Algo que los asesinos intentan transmitir, pero que nunca lograremos descifrar completamente. Si quieres más casos como estos, dale al like y suscríbete. Esto fue solo el comienzo, porque hay más, muchos más.